Entonces, bienvenidos a la sesión de hoy. La vez pasada hice referencia a la historia de la filosofía en el libro primero o libro alfa de la metafísica de Aristóteles. Les comenté que para muchos colegas resulta extraño que yo empiece por este texto, porque la metafísica es un tratado ya de la época de la madurez de Aristóteles y presenta varias dificultades para su lectura y comprensión. Pero ¿por qué elegí? Bueno, en particular, pues me voy a referir a que en el año de 1995 yo presenté un trabajo en el Congreso Nacional de Filosofía en la Universidad de Aguascalientes sobre la historia de la filosofía en el libro primero de la metafísica, después de haber conversado con el doctor Bernabé Navarro, traductor del estudio magnífico de Düring sobre Aristóteles, publicado por el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, que ustedes pueden consultar y leer. Él me contó que estaba trabajando sobre la traducción de la metafísica de José Gauss, ¿sí? Y me invitó a trabajar con él. Yo le comenté en ese momento que ya estaba inscrita en un proceso de concurso de oposición para una plaza como profesor titular de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad de Iztapalapa. Y le comenté, si no gano el concurso, por supuesto que me vengo a trabajar con usted, ¿sí? Y bueno, yo lo que me propuse y me propongo es cuestionar el diagnóstico de Harold Chernis en su obra La crítica aristotélica a la filosofía presocrática, publicado en el año 1935, ¿sí? Porque ese diagnóstico negativo, muy desfavorable hacia la interpretación aristotélica de los filósofos presocráticos, me pareció injusto. Sí, considero que es digno de atención, es digna de atención la crítica del privilegio hermenéutico de Aristóteles y que es importante reconocer el valor de la discusión acerca de sus fuentes o sus referencias más bien a la filosofía que le precedió, ¿sí? Yo pienso que responde a un sano principio exegético, no conceder el privilegio hermenéutico, ¿sí? A Aristóteles, y cuestionar la interpretación, el juicio de Aristóteles y su discusión sobre
la filosofía antigua, ¿sí? Pero me opongo decididamente al diagnóstico tan desfavorable de Chernis, que quien pretende que Aristóteles no lleva a cabo una transcripción fiel de sus antecesores, de las hipótesis y teorías y conceptos de sus antecesores, sino que intenta llevar agua a su propio molino, ¿sí? Yo intento hacer una defensa de Aristóteles como historiador de la filosofía, y desde luego estoy en contra de la pretensión de que sea una pieza retórica destinada a legitimar su propia filosofía. Una defensa como la que me gustaría emprender exigiría una discusión detallada de los argumentos de Chernis y del propio Aristóteles, ¿sí? Pero me voy a ocupar de manera tentativa a aproximarme a la manera en que Aristóteles se ocupa de los filósofos anteriores a él, ¿sí? Lo primero que vale la pena considerar es que Aristóteles parece haber sido el primer filósofo plenamente consciente de su pertenencia a una tradición. Sus comentarios van más allá de referencias incidentales y marginales a sus predecesores y a las cosmogonías anteriores. Es el primero en separar de manera precisa la filosofía del mito, cuando señala en su metafísica: acerca de las invenciones míticas no vale la pena reflexionar con diligencia. En cambio, debemos aprender de los que razonan por demostración. Y ahí ya estamos viendo que él traza una distinción entre mito, entendido como narración, relato, ¿sí? Y filosofía como un tipo de pensamiento argumentativo y que se propone fundamentar y justificar con razones aquello que propone y somete a consideración. Esto lo plantea con mucha claridad y elegancia Cornelius Castoriadis en Lo que hace a Grecia, cuando señala: el mito no se interroga a sí mismo. Esa es su gran diferencia con la filosofía. La filosofía sí se interroga a sí misma, lo mismo que la ciencia. ¿Sí? Entonces, a mi juicio, el libro Alfa de la Metafísica inaugura la tradición filosófica de la que somos herederos. Ahora,
Eso no significa que Aristóteles haya sido propiamente un doxógrafo, no, un simple recolector de las opiniones de quienes lo antecedieron o de sus contemporáneos, no. ¿Sí? Vemos que el interés aristotélico no es histórico o cronológico, ¿sí? Y no se limita a transmitir lo que otros han pensado, opinado o propuesto, no, sino que está guiado por un interés filosófico, es decir, por el interés de resolver ciertas preguntas y considerar lo que otros pensadores han propuesto al respecto. Y no se limita a citarlos, aunque ya sabemos que los griegos no contaban con un símbolo para indicar cuándo citaban textualmente, como nosotros usamos las comillas y debemos utilizarlas cuando tomamos pasajes, líneas de algún texto que no es nuestro. ¿Sí? Entonces, para él es parte de la investigación el acudir a las fuentes que se han ocupado y se ocupan en los problemas que le interesa resolver. Por ejemplo, en el caso de la metafísica, pues el problema son los primeros principios, los principios universales, arjai, ¿sí? Entonces, su método aporético o problemático, porque aporético viene del griego aporía, el prefijo a significa sin, privación, y poros, salida, sin salida. Entonces, así como los poros de la piel nos permiten transpirar y sudar, ¿sí? Son orificios, ¿sí? Las soluciones, ¿sí? Resuelven problemas o aporías. ¿Sí queda claro? Entonces, el método aporético comienza por una clara visión de las dificultades y con una imparcial consideración, dice Aristóteles, de los pro y los contra de cada cuestión. Es decir, no se limita a citar o a repetir lo que otros piensan o han pensado, sino que considera, examina, sopesa los pro y los contra de cada cuestión. Ahora, este es precisamente el punto que Chernis discute. Mientras David Ross, el gran editor de la obra de Aristóteles, en versión bilingüe, griega e inglesa, ¿sí? Le concede un sentido metodológico a las introducciones históricas de Aristóteles.
Chernis les atribuye una función meramente retórica. Entonces, yo pienso que muchos de los contextos en los cuales Aristóteles se ocupa de lo que sus antecesores han propuesto respecto a aquellos problemas o preguntas que a él le interesa resolver, ¿sí? Chernis tiende a adoptar una lectura sumamente negativa, sumamente desfavorable a lo que Aristóteles plantea, ¿sí? Y no le concede peso a muchos de los argumentos y las razones que Aristóteles aduce en sus tratados, ¿sí? Desde luego que puede tener razón Chernis en lo que toca a la discusión aristotélica del atomismo materialista, ¿sí? Pensemos que la hipótesis de los atomistas es extraordinaria, porque piensan que el mundo está compuesto de átomos, de partículas indivisibles, y que hay un vacío, y que esos átomos se mueven y que ese movimiento y el comportamiento de los átomos explica la existencia de las cosas, el movimiento, el vacío, porque si no hubiese un vacío no podría haber movimiento, y en fin, o sea, es extraordinario. Entonces ahí yo les recomiendo mucho leer al Premio Nobel de Física que les cito en la bibliografía complementaria, ¿sí? Porque los físicos reconocen las aportaciones de los presocráticos, en particular las de los atomistas, ¿sí? Entonces, pues es maravilloso, ¿sí? Porque el conocimiento y la búsqueda del conocimiento empezaron desde hace milenios, ¿sí? Ahora, entonces, puedo aceptar que Aristóteles en algunos contextos equivoque sus juicios, ¿sí? Y que sus juicios deben ser o podrían ser revisados y rectificados, sí, desde luego. Pero yo voy a mostrarles que el esquema de reconstrucción histórica de Aristóteles atribuye cierta unidad sistemática a la investigación filosófica en su conjunto. La pluralidad de hipótesis responde a una búsqueda esencialmente común de los principios de lo real. Los filósofos primitivos postularon la causa material, sin reconocer la existencia de otra realidad, la realidad incorpórea o inmaterial.
fue mérito de Platón y los pitagóricos haber descubierto lo incorpóreo o inmaterial. En el caso de los pitagóricos, los números; en el caso de Platón, las ideas o formas inmateriales que existen en sí por sí. Es decir, que tienen una existencia real y no son causados, no son el efecto de una causa externa, sino que existen de manera absoluta, por sí solos. ¿Sí queda clara la noción? ¿Sí? Bueno, entonces, ahí vemos que Aristóteles, por un lado, reconoce la aportación de los físicos milesios, ¿sí? Y de otros presocráticos como Heráclito, como Empédocles, ¿sí? Que podríamos denominar pluralistas, materialistas y pluralistas, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, en el caso de los monistas, pues proponen un principio universal. Tales, el agua, Togidor; Anaximandro, a quien no cita Aristóteles en este contexto, y eso sí es, digamos, extraño, llamativo, ¿sí? Pero yo lo agrego, ¿sí? Y Anaxímenes, que propone Toaer, el aire, como el principio generador de todas las cosas, ¿sí? Entonces, frente a los monistas, los materialistas monistas, están los pluralistas, como Heráclito y Empédocles, quienes proponen a los diferentes elementos: agua, tierra, aire y fuego. En el caso de Heráclito le da un papel primordial al fuego como el elemento transformador por excelencia, ¿sí? Y en el caso de Empédocles, pues él considera que todo es una mezcla de los elementos: agua, tierra, aire y fuego, ¿sí? No tuvimos oportunidad en el curso de Historia de la Filosofía 1, cuando nos ocupamos de los presocráticos, de abordarlos a todos, pero Aristóteles tenía un conocimiento muy vasto y profundo acerca de las teorías de los físicos, ¿sí? Lo mismo que de los pitagóricos y de Platón, ¿sí? Luego, Empédocles y Anaxágoras, ¿sí? Emprendieron la búsqueda de la fuente del movimiento. Empédocles propone la filosofía y también el odio, ¿sí? Porque la filía une, y al unir destruye lo plural, y el odio al dividir destruye la unidad y genera la pluralidad. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, y en el caso de Anaxágoras, pues él propone el nous, el entendimiento, la razón, ¿sí? Como principio de movimiento. ¿Qué movimiento? Todas las formas de movimiento, ¿sí? Locomoción, crecimiento,
nutrición y los cambios que ocurren en el universo. ¿Sí? Aristóteles considera en el libro Alfa que los platónicos se aproximaron a la causa esencial y final. Y aquí, bueno, recuerdo que Ingemar Düring, en algunas líneas de su magnífico estudio sobre la filosofía aristotélica, señala que la palabra esencia no figura en la obra de Aristóteles, ¿sí? Y eso es interesante, ¿sí? Pero sí se refiere a aquello que hace que algo sea el tipo de objeto que es, ¿sí? Y esa característica que hace que algo sea lo que es y no otra cosa, se acerca a lo que entendemos generalmente como esencia o característica esencial. ¿Sí? Y la causa final, pues aquello para lo cual existe cada cosa. ¿Sí? Entonces, está la causa, llamémosle esencial, ¿sí? Aunque no reciba ese nombre, sino que sea un nombre adoptado con posterioridad en el ámbito de la filosofía, ¿sí? Y la causa final, ¿sí? Pero dice, solo se aproximaron. Porque recordemos que Aristóteles fue sumamente crítico respecto a la teoría de las ideas. Y le pareció que Platón no explicaba de manera clara y específica la relación causal entre las ideas, que son una y absoluta, y las cosas de este mundo sensible, cambiante, finito, corruptible. ¿Sí? Entonces, él consideraba que lo universal existía en el ámbito. Aristóteles consideraba que lo universal existía en lo particular y en lo individual, ¿sí? Como una propiedad que comparten en común los miembros de una misma clase de objetos, ¿sí? Por último, Aristóteles mismo considera que él logra formular de manera clara lo que sus antecesores habían intuido de manera vaga e incompleta. Es decir, él mejora y completa lo que sus antecesores ya habían planteado respecto a los primeros principios. La causa material, la causa formal, la causa eficiente y la causa final. ¿Hasta aquí está clara la exposición? ¿O tienen alguna pregunta? Bueno, entonces prosigo. En su aproximación a los filósofos anteriores,
Aristóteles le asigna a los pitagóricos y a Cratilo o Crátilo un papel muy importante en el desarrollo intelectual de Platón, en comparación con el que le concede a Sócrates. Y recordemos, el diálogo Cratilo, bueno, Cratilo fue un sofista, fue maestro de Platón, era heracliteano, y entonces el influjo de Heráclito en el pensamiento de Platón se dio vía Cratilo. ¿Sí? Y entonces aquí me acuerdo de unos versos de Jorge Luis Borges. Si, como dijo el griego en el Cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. ¿Sí? Qué belleza, ¿no? La identidad entre el ser y el lenguaje. ¿Sí? Pero en el Cratilo ustedes van a encontrar diferentes concepciones del lenguaje y la problematización de la relación entre el lenguaje y la realidad. ¿Sí? Sumamente interesante. ¿Sí? Ahora, pero el poema de Borges es maravilloso, espléndido. ¿Sí? Nos sintetiza esa noción platónica de la unidad del lenguaje y la realidad, que se asemeja también a lo que Parménides señala en su poema de que referirse a lo que no es absurdo, carece de sentido, ¿sí? Y que algunos llaman la unidad entre el ser y el pensar, ¿sí? Y bueno, no podemos pensar sin lenguaje, ¿sí? Entonces, es maravilloso porque el lenguaje es una propiedad, aunque hay distintos tipos de lenguajes y ya se están estudiando a través de la etología, pero el lenguaje verbal humano es único de nuestra especie, ¿sí? Entonces es maravilloso. Y entonces ahí les recomiendo que ustedes lean el artículo de Blanca Treviño y José Lema sobre Chomsky, un gran lingüista y pensador de nuestro tiempo, ¿sí? Y ese texto que les recomiendo, en particular, aparece como capítulo primero en el libro Racionalidad, Lenguaje, Argumentación y Acción, ¿sí? Que yo coordiné. Y ellos lo presentaron como ponencia en el primer coloquio sobre racionalidad que llevamos a cabo en la Casa de la Primera Imprenta, que está frente al Palacio Nacional. ¿Sí? Imaginen, la primera imprenta de América. ¿Sí? Y es una casa de la cultura de nuestra Universidad Autónoma Metropolitana. ¿Sí? Entonces, cuando ya se puedan abrir esos espacios de nuevo,
a visitantes, pues están invitados a acudir a ese sitio. Entonces, ahí en su texto sobre Chomsky, Blanca Treviño y José Lema hacen referencia a un faraón que quiso saber cuál era el lenguaje natural, ¿sí? Y entonces apartó a un bebé de su familia, ¿sí? No de la familia del faraón, sino de la familia de ese bebé, para ver qué lenguaje podría ser el lenguaje natural. ¿Sí? Muy interesante, ¿sí? Muy interesante. ¿Sí? Entonces, y además yo les recomiendo muchísimo leer a Chomsky. Un gran pensador, un gran crítico, siempre al día. ¿Sí? Sus textos son extraordinarios. Ahora, vamos a ver que en el pensamiento de Platón confluyen aspectos, nociones heraclitianas de la realidad sensible, siempre en cambio, siempre en corrupción, siempre imperfecto, finito, ¿sí? Y por otro lado, influye el pensamiento parmenídeo, ¿sí? Sobre todo en el aspecto de la exigencia de la no contradicción, ¿sí? De un pensar riguroso, no contradictorio, ¿sí? Entonces ese mundo perfecto, esa unidad está dada en las ideas, que aunque son múltiples, cada una es una unidad absoluta, perfecta, inmaterial, incorruptible, incausada. ¿Sí queda claro? Entonces, esas ideas son las formas perfectas y son las causas de las cosas, de la existencia de las cosas. Entonces, cuando Platón propone que es la participación o methexis la que explica que una cosa sea lo que es, ¿sí? Aristóteles considera que ese intento platónico por explicar la realidad sensible, corruptible, finita, imperfecta, cambiante, a partir de una idea perfecta, absoluta, pura, inmaterial, pues que no da cuenta de manera clara, específica de esa relación causal, sino que acudir al término methexis, participación, es acudir a un término metafórico, que tiene sentido en el ámbito poético, pero en el ámbito filosófico y explicativo no resulta clara ni específica. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que el interés aristotélico por el pensamiento anterior no es histórico, es filosófico. ¿Sí? Entonces, aquí conviene distinguir entre lo que
sería un interés histórico frente a un interés filosófico. ¿Sí? Por ejemplo, la pregunta, ¿cuál es la concepción platónica del alma? Sería una pregunta histórica. ¿Sí? En tanto, ¿qué es el alma? Es una pregunta filosófica. ¿Sí queda claro? Entonces, ¿qué es el alma? Apunta al problema de ¿qué es el alma? Se sobreentiende que el alma existe o que se asume que existe. Y dos, que interesa saber en qué consiste el alma. ¿Qué es el alma? Pero de una vez por todas. ¿Sí queda claro? Es diferente a qué es el alma para Anaxímenes, qué es el alma para Heráclito, qué es el alma para Platón. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, ustedes están invitados a leer el magnífico capítulo de Werner Jäger en la Teología de los Primeros Filósofos, dedicado a las teorías del alma desde Homero hasta Sócrates. Sí, es un texto fascinante porque ustedes van a ver lo que pensaba Homero acerca del alma y van a irlo contrastando con lo que los primeros filósofos fueron proponiendo como explicaciones de la naturaleza o sustancia del alma y sus funciones. ¿Sí? Es muy interesante, ¿sí? Hasta Sócrates, en quien encontramos la noción de que el alma es la sede del yo, de la individualidad. ¿Sí? No solo un principio racional, ¿sí? Sino la sede del yo. ¿Sí? Y entonces ahí ustedes tendrían que leer el Fedón de Platón, que se supone que fue la última conversación que sostuvo Sócrates con sus amigos antes de morir, y es una tragedia filosófica, ¿sí? Que termina, ¿y cuáles son las últimas palabras de Sócrates a su amigo Critón? Critón, págale un gallo a Asclepio, al dios de la medicina. Por su liberación. ¿Sí? Es hermosísimo. ¿Y cuáles son las últimas palabras de Platón? Y así murió el mejor, el más justo de los hombres que han sido. ¿Sí? Y hay que recordar que uno de los amigos de Sócrates que lo acompañó en sus últimos momentos, poco después se suicidó, ¿eh? Pese a que Sócrates, en el diálogo, se une a la visión pitagórica de que el alma es un don divino, del cual no sería legítimo disponer.
¿sí? Ahora, vamos a ver que el interés filosófico de Aristóteles predomina sobre el interés histórico. Él no se está proponiendo hacer un recuento ordenado de lo que han pensado y propuesto los filósofos que le han antecedido. No. ¿Sí? Porque incluso se remite a los mitos, a las fuentes cosmogónicas. ¿Sí? Entonces, yo pienso que si retomamos de Piero Bank la tesis de que Aristóteles interpreta, bueno, primero acude e interpreta y prolonga el filosofar, ¿sí? Esto lo convierte en un historiador de la filosofía, pero en un filósofo historiador de la filosofía, ¿sí? Espero haber sido clara. Un genuino, es decir, nos enseña, yo diría, nos muestra que si nos interesa una cuestión filosófica, por ejemplo, ¿qué es la justicia? ¿Sí? ¿Qué es la violencia? ¿Qué es la racionalidad? Cualquier pregunta que nos parezca importante considerar en serio, ¿sí? Y resolver apropiadamente, pues conviene tener presente lo que otras personas han formulado, planteado al respecto. ¿Sí? Y sopesar los pro y los contra de cada una de esas concepciones. ¿Sí? Entonces, de hecho, pues, la recomendación de Aristóteles es empezar por formular las preguntas. Empezar nuestra investigación a partir de las preguntas fundamentales que nos interesa contestar, resolver. ¿Sí? Entonces, los partidarios de la historia de la filosofía no filosófica consideran que el historiador debe aplanar el texto, establecer el texto. Pero las técnicas paleográficas y filológicas no van a resolver la cuestión del significado de los textos, ¿sí? La autenticidad, o sea, los criterios de autenticidad y de integridad del texto van más allá de los cálculos o de las alternativas que nos brinda la filología. ¿Sí? Porque estamos hablando de textos milenarios. Textos que han sobrevivido a inundaciones, guerras, conflictos, insectos, humedad, todos los elementos que afectan desde el punto de vista material y físico a esos documentos. ¿Sí queda claro? Entonces faltan letras, faltan palabras,
están incompletos. Entonces los filólogos proponen qué letras podrían ir en ese hueco o qué sílabas o qué palabras. Pero son intentos, ¿sí? No hay una manera de garantizar y de saber con certeza que en efecto es esa letra o es esa palabra o es esa expresión la que iba ahí y la que es auténtica, ¿sí? Y original. Porque además recordemos que los textos eran manuscritos, ¿sí? Entonces, muchos de ellos van acompañados de notas y los escoliastas, los que anotaban, pues también interpretaban, ¿sí? Los textos. Entonces, por muy medida, por muy mesurada, por muy cuidadosa que sea la reconstrucción o restitución de los textos, siempre va a haber un sesgo interpretativo. Y ese sesgo es filosófico. ¿Sí queda claro? Entonces, de hecho, pues vemos que el propio Jack Brunswick, partidario originalmente de que la única función del historiador de la filosofía era restituir el texto en términos filológicos y paleográficos, ¿sí? Pues admite el argumento de Piero Bang de que hay una dimensión filosófica interpretativa que es insoslayable, ineludible. ¿Sí? Entonces, toda historia de la filosofía, pues, es filosófica en alguna medida. Si bien la exigencia en la que insiste Jack Brunswick, con toda la razón, es que hay que evitar atribuir un sentido que no está justificado de alguna manera por el propio texto disponible. ¿Sí? Ahora, Piero Bang propone en cierto momento del debate que sostuvo con Jack Brunswick que el anacronismo consciente, voluntario y debidamente moderado, ¿sí? O controlado, puede ser útil y fértil en el campo de la filosofía y del estudio de la filosofía, sobre todo la filosofía antigua. ¿Sí? Pero se trata de un anacronismo consciente, deliberado, voluntario y calculado, controlado. ¿Sí? No arbitrario, no caprichoso, ni descuidado. ¿Sí queda claro? ¿Qué significa anacronismo? Cronos, tiempo. Entonces, anacronismo significa un tipo de intervención en el texto al aplicar un término propio de nuestro horizonte
de recepción, ¿sí? O de la era moderna y contemporánea en el texto milenario que tenemos ante nosotros. ¿Sí queda claro? Fuera del tiempo. Han, fuera de su tiempo. ¿Sí? Pero a veces conviene acudir a ciertos términos que consideramos próximos a los términos originales utilizados en las fuentes milenarias. ¿Sí? Por ejemplo, respecto a la palabra y a la noción de eudaimonía. De eu, buena, daimon, buena deidad, buena fortuna, diríamos. ¿Sí? ¿Sí? Y entonces podemos hablar de felicidad. Y cacodaimonía, infelicidad. De cacos, malo, infortunio, ¿sí? Por oposición a la felicidad. ¿Sí? Tendremos oportunidad de introducirnos a la filosofía práctica de Aristóteles, que es la que más me atrae a mí en lo personal y de la que más me he ocupado, ¿sí? Y de hecho, pues, edité un libro sobre la felicidad que está publicado por Siglo XXI Editores, ¿sí? Es un libro colectivo y me parece que todos los textos tienen un interés muy especial. Empiezo con Platón, la eudaimonía para Platón, un texto de Luc Brisson, ¿sí? Un excelente platonista, el mejor editor contemporáneo de la obra de Platón, está retraduciendo los diálogos, está formando traductores jóvenes, porque considera que tanto el aspecto argumentativo de los diálogos como lo tocante a lo poético, ¿sí? Son sumamente importantes para en los diálogos, en la escritura platónica, ¿sí? Entonces es muy valiosa su labor, ¿sí? Como investigador en la Sorbona, ¿sí? Y vino a México y lo invité a colaborar en el libro sobre la felicidad. Entonces, el primer capítulo está sobre la eudaimonía en Platón y la compara con las nociones de felicidad utilitaristas y la kantiana, y muestra su contraste, ¿sí? Entonces, vale mucho la pena leer su texto. Y el segundo capítulo de María Angélica Fierro, una colega y amiga argentina, también es sobre la felicidad en Platón, ¿sí? Después está un artículo del doctor Sergio Pérez Cortés sobre la felicidad en Epicuro, ¿sí? Y luego me ocupo de la noción de felicidad en Aristóteles. Y hay otras concepciones hasta el mundo contemporáneo, ¿sí?
Entonces, tienen interés. Todos los textos, me parece, son valiosos, ¿sí? Ahora, vamos a ver que las investigaciones doxográficas, doxográfico viene de doxa, opinión, creencia, y grafé, escritura. O sea, la transcripción de las creencias y opiniones. ¿Sí? Los doxógrafos son los que transmiten las ideas y opiniones de interés respecto a las distintas cuestiones. Las traducciones, ediciones críticas han incrementado nuestro acervo documental, pero los problemas interpretativos persisten. Y el territorio filosófico se resiste a quedar atrapado en los límites de una cartografía precisa. ¿Sí? Es decir, seguimos preguntándonos sobre cuestiones. Los que consideramos que sí hay problemas filosóficos y no meras confusiones lingüísticas, como propone Ludwig Wittgenstein, ¿sí? Yo sí considero que hay problemas filosóficos, ¿sí? Entonces, soy gran amiga de Alejandro Tomasini Bassols. Es uno de mis mejores amigos. Lo admiro mucho y lo respeto. Él es un gran Wittgensteiniano, ¿sí? Me invitó a presentar su libro en 1995, Enigmas y problemas filosóficos, ¿sí? Y como les señalé, les recomiendo mucho ese libro, ¿eh? Es una excelente introducción a la filosofía analítica y a la filosofía de Wittgenstein, ¿sí? Pero como les señalé en la presentación del libro, tu dosis terapéutica wittgensteiniana no ha sido suficiente para persuadirme de que solo son enredos lingüísticos, confusiones lingüísticas. Voy a terminar con las palabras de Sócrates en el Hipias Mayor. Dichoso tú, Hipias, que sabes de qué vale la pena ocuparse. Yo, en cambio, vivo siempre perplejo. Y pienso que las perplejidades que inquietaron a Sócrates y que lo condujeron a preguntarse qué era cada cosa, toti esti, ¿sí? Son problemas filosóficos genuinos, ¿sí? Y entonces los invito a que lean El Menón de Platón. Y ahí van a ver el contraste entre el uso dialógico del discurso, el diálogo, la interlocución racional, guiada por el interés de contestar las preguntas claramente formuladas y de manera justificada y argumentada, y el uso erístico, disputativo del discurso, en lo que no se propone alcanzar la verdad, el conocimiento, sino vencer al otro y derrotarlo.
con el lenguaje. ¿Sí? Porque erístico viene de eris, la discordia. ¿Sí? Y una de las maneras de combatir es la verbal. ¿Sí? Ahora, entonces volvemos a que el criterio de validez en el ámbito de la filosofía y de la interpretación filosófica no tiene la manera garantizada de resultar objetivo, certero, idóneo, no. Tiene un margen de acierto y un margen de no acertar. ¿Sí? Es la plausibilidad, la posibilidad. ¿Sí? Porque pensemos que estamos ante textos fragmentarios, milenarios, en una lengua muerta. Porque el griego actual es muy distinto del griego antiguo. ¿Sí? Entonces, el margen de acierto, pues, no está asegurado. ¿Sí? Si jugamos teléfono descompuesto, estando en un mismo sitio, un número X de personas, y la que empieza y dice la palabra y se la comunica a la persona de al lado y así sucesivamente, y a menudo se cambia la palabra, ¿sí? En el mismo lugar y en el mismo tiempo. Ahora imagínense la interpretación de textos milenarios, incompletos, en una lengua muerta, es decir, en una lengua que ya no se habla, que ya no está viva. ¿Sí? Entonces, el margen de acierto no está garantizado. Pero eso no le quita su fascinación. No le quita ni le resta interés ni valor. ¿Sí? Entonces, no podemos saldar el conflicto entre las interpretaciones, no. Y aquí tenemos que tomar en cuenta lo que Georg Hans Gadamer, nos enseñó sobre la interpretación. ¿Sí? ¿Qué es la comprensión? La comprensión es una fusión de horizontes. El horizonte de la obra y del autor o la autora, yo agregaría, y el horizonte de la recepción. ¿Sí? Ahora, si nuestro horizonte se amplía, si se enriquece, si se expande, nuestra capacidad de comprensión también se enriquece y podemos acceder
a un sentido de estos textos. Pensemos que estamos ante textos milenarios. ¿Sí? No sé ustedes, pero yo la primera vez que leí a Homero en griego, un pasaje, se me derramaron las lágrimas. De la emoción de estar leyendo a Homero. ¿Sí? Pero es igual que cuando leemos a Miguel León Portilla, La visión de los vencidos. ¿Sí? Su traducción del náhuatl. Entonces, nuestra capacidad de emoción, de empatía, de comprensión, se da en todos los planos y no debe estar limitado a un espacio, a un tiempo, a un idioma, porque eso es muy limitado. ¿Sí? Entonces tenemos que ampliar nuestro horizonte. Y de hecho hoy, gracias a las nuevas tecnologías, ustedes pueden leer y buscar a través de Google los sitios, buscar las imágenes, ustedes pueden buscar las palabras para entender su significado y pueden buscar las aves y los cantos de las aves y entonces ustedes pueden leer a Tolstoy, a Dostoyevsky, a cualquier autor, Chekhov, ¿sí? Y a leer a Odisseas Elitis, el gran poeta griego del siglo XX que se ganó el Premio Nobel de Literatura. Primero Sol. ¿Sí? Y sus ensayos sobre pintura. Y entonces, porque yo he sido una apasionada de la Grecia antigua, pero la verdad es que la Grecia moderna y la Grecia contemporánea son extraordinarias también. ¿Sí? Entonces, todo, en México tenemos maravillas. Ya ven que los hallazgos sobre los dinosaurios que encontraron en el aeropuerto, bueno, en el terreno para el aeropuerto de Santa Lucía. ¿Sí? O sea, realmente tenemos maravillas, ciudades prehispánicas espléndidas. ¿Sí? Espléndidas. Entonces, no me cierro a Grecia solamente, el mundo, ¿sí? El cosmos, ¿sí? Y, desde luego, nuestro país. Ya ven qué terrible el saqueo del Archivo General de la Nación de nuestro país. La venta de documentos históricos de la independencia, la carta de José María Morelos y Pavón, documentos de la independencia. No. O sea, este país ha sido saqueado de manera impune y criminal. ¿Sí? O sea, no solo los bienes del subsuelo, minerales, el petróleo, el agua, sino también los documentos históricos, que son patrimonio
de la nación. ¿Sí? Muy grave. ¿Y en cuánto lo vendieron? Primero el robo de los documentos y luego la venta. Muy grave, ¿sí? Pero bueno, ahí ya estamos ante otro tipo de fenómeno que es el del saqueo, que tiene que penalizarse de rigor, ¿sí? E impedirse. Pero simplemente nosotros, si vamos al centro histórico de la Ciudad de México, ¿qué nos encontramos? Una plaza central, el Palacio Nacional, la Catedral, el Templo Mayor. La casa de la primera imprenta, el exconvento de la Merced, que es una joya arquitectónica extraordinaria, el Museo de la Ciudad de México, en Pino Suárez y Uruguay. En fin, ¿sí? Tenemos maravillas, ¿sí? Pero bueno, volvamos a las maravillas milenarias de la filosofía antigua. No es que no haya habido una filosofía en Mesoamérica, sí la hubo. Y para ello, pues los invito a que lean a Miguel León Portilla, ¿sí? Cuando yo ingresé a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM a estudiar filosofía, se burlaban de la tesis doctoral de don Miguel León Portilla. ¿Sí? ¿Cómo que el pensamiento náhuatl estudiado en sus fuentes? ¿Sí? ¿Qué pensamiento náhuatl? ¿Sí? Igual, yo les recomiendo que ustedes lean la obra de don Alfonso Caso, el gran arqueólogo mexicano, que descifró el códice mixteco zapoteca y que descubrió la tumba de Monte Albán, ¿sí? Y que explica la práctica de los sacrificios humanos dentro de una cosmovisión respecto al quinto sol, ¿sí? Porque los griegos también practicaron sacrificios humanos, ¿eh? Entonces nosotros nos estamos ocupando del lado luminoso de la cultura griega, pero también estaba el lado oscuro de la cultura griega, ¿sí? Pero ustedes pueden leer la Orestiada de Esquilo, que empieza con la tragedia de Agamenón, y van a ver el sacrificio de Ifigenia por su padre Agamenón, ¿sí? ¿Sí? Entonces, esa es la única trilogía conservada, ¿sí? Es decir, es una obra de teatro que está compuesta por 3 dramas. El Agamenón, las Coéforas y las Euménides, ¿sí? Pero pues no es clase de literatura, eso ya será momento de otra charla en otro contexto, como sería la poética. Ya hablaremos de la teoría de la tragedia en Aristóteles. Ahora vuelvo
a la historia de la filosofía en la Metafísica, libro primero. La interpretación aristotélica del apeirón de Anaximandro como arjé, el uso del término homeomerías al exponer la teoría de Anaxágoras. Homeomerías son como semillas, ¿sí?, de las cosas, al exponer la teoría de Anaxágoras, la aplicación de sus propios cánones lógicos para evaluar las doctrinas de Heráclito y Empédocles, que le parecen contradictorias a Aristóteles, y su interpretación de la teoría platónica de las ideas, han dado lugar a la objeción de que introduce Aristóteles en la exposición conceptos que no figuran en las teorías originales. Es evidente que Aristóteles se aleja de los cánones de fidelidad de una erudición anticuaria. Formula preguntas a los textos, les hace responder sus propias interrogantes. Con ello, no solo sujeta la reconstrucción del pensamiento anterior al curso de sus indagaciones, de sus propias indagaciones filosóficas, sino que expande el diálogo y amplía el círculo de interlocutores posibles, apartándose de la idea socrático-platónica de que la doxosofía y la escritura no tienen el mismo valor que la palabra hablada. Y entonces voy a citar un pasaje del Fedro, el diálogo Fedro de Platón, en que Sócrates dice: lo terrible, en cierto modo, de la escritura, Fedro, es el verdadero parecido que tiene con la pintura. En efecto, las producciones de esta se presentan como seres vivos, pero si les preguntas algo, mantienen el más solemne silencio. ¿Sí? Y ahí vemos el valor que le da Sócrates al diálogo directo, cara a cara, para pensar. Porque recordemos que él se precia de haber heredado de su madre el arte de ayudar a parir, la mayéutica. Y dice, pero en lugar de aplicarlo a los cuerpos, lo aplico a las almas. Porque es a través de las preguntas que Sócrates invita a pensar a sus interlocutores, a pensar por su propia cuenta. ¿Sí? Aristóteles entabla un diálogo con sus predecesores y contemporáneos. Y ese diálogo lo lleva a concluir lo siguiente. 1. Los filósofos que reconocen un principio natural cometen varios errores. Ignoran la existencia de seres incorpóreos. No logran explicar la generación y la corrupción. Suprimen la causa del movimiento. Ahí yo diría que está fallándole un poco porque Heráclito sí se propone explicar el movimiento, lo mismo que sus antecesores, aunque lo hayan hecho de manera parcial, ¿sí? No reconocen la causa esencial o fundamental. Ponen como principio a cualquiera de los elementos, excepto a la tierra, y no toman en cuenta la distinción entre el orden de la naturaleza y el orden de la generación.
El segundo punto, a juicio de Aristóteles, es que la diferencia entre Platón y los pitagóricos es mínima, prácticamente de vocabulario, pues insiste en la analogía entre los términos mimesis, imitación, que utiliza Pitágoras, y Platón, methexis, participación. Es decir, que son metafóricos, no dan una respuesta específica, clara, puntual de la relación causal entre los números, en el caso de Pitágoras o de los pitagóricos, y las cosas, y entre las formas o ideas, en el caso de los platónicos, y el mundo material. El tercer punto que señala es que las ideas como causas eficientes no dan cuenta de manera cabal de la relación, de la existencia del mundo imperfecto. ¿Sí? O sea, para Aristóteles, al separar Platón esas causas formales, esas ideas puras, perfectas, inmateriales, incorruptibles, absolutas, y el mundo sensible, material, en constante movimiento y transformación y finito, al separarlo no da cuenta de la existencia de este mundo imperfecto. ¿Sí? Yo siempre trato de explicar la teoría de las ideas de una manera didáctica a través de un soneto de Machado al Olmo del Duero. ¿Sí? Antes que te derribe con su hacha el leñador, o el carpintero te convierta en melena de campana, Olmo, quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida. Mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida otro milagro de la primavera. ¿Sí? Ese soneto al Olmo del Duero, un olmo que está dejando de ser y que en cualquier momento va a dejar de ser olmo, ¿sí? Y va a arder en una mísera caseta, o va a ser arrastrado por el agua del río hasta la mar. El poeta canta a la rama verdecida. ¿Sí? O sea, este mundo es el mundo finito, frágil, imperfecto, que está dejando de ser a cada instante. A diferencia de la idea pura y absoluta de Olmo. ¿Sí queda claro? Porque ustedes son muy jóvenes, tienen toda la vida por delante. Y entonces pueden hacer sus proyectos,
éxito, si van a lograrlos, si van a vivir de manera intensa toda su vida, de manera plena. Pero yo ya estoy muy cerca de la muerte. ¿Sí? Pero como dice Norbert Elias en su magnífico ensayo La soledad de los moribundos, ¿sí? No nos gusta la idea de finitud. No nos gusta la idea de muerte. Y ahora que estamos ante una pandemia tan terrible y grave y difícil de combatir, ¿sí? Pues ahora todos estamos expuestos al contagio, ¿sí? Entonces, pues conviene releer a García Márquez, ¿sí? Los amores en tiempos del cólera, ¿sí? O el Decamerón, de Boccaccio, ¿sí? ¿Por qué? Porque un grupo de jóvenes de ambos sexos que en plena epidemia de peste se alejan, se van a una finca y se entretienen contándose cuentos, ¿sí? Entonces yo les recomiendo mucho la lectura del Decamerón, ¿sí? Pero ahora pues estamos ante una pandemia tremenda, tremenda, tremenda. Y ya se dio la noticia de que hubo en uno de las personas que se sometieron voluntariamente a la vacuna que se estaba probando en Argentina, ¿sí? La vacuna que aprobó o estaba en prueba, sujeta a prueba por Oxford, ¿sí? Y con el financiamiento de Carlos Slim en un laboratorio en Argentina produciéndose, pues ya dio un caso muy lamentable, ¿sí? Esperemos que el avance científico, el avance en la investigación, tenga un resultado exitoso y se produzca una vacuna que resuelva este problema, ¿sí? Pero la gravedad es suma, ¿sí? Entonces, ahora sí, ya no solo los ancianos y las ancianas como yo tenemos cerca la muerte, sino que todos, ¿sí? Desafortunadamente, las desigualdades tan tremendas que hay en nuestro país, pues agudizan la vulnerabilidad de millones de personas, ¿sí? Entonces, la crisis sanitaria va unida a una crisis económica muy seria, ¿sí? En todos los países, pero en nuestro país desafortunadamente se da de manera más grave, ¿sí? Más extrema. Ahora, el cuarto punto en esta revisión histórica que hace Aristóteles
de las explicaciones propuestas por sus antecesores sobre los principios o causas, señala: los que hablaron de la razón o del bien como fuentes de movimiento no alcanzaron a verlo, además, como causa final. Ahorita hubo un problema con un automóvil. Permítanme un segundo. Ya. La alarma de un automóvil se activó, ¿sí? Pero ya la desactivaron, ¿sí? Entonces, no alcanzaron a verlo como causa final. Entonces, su visión retrospectiva y crítica, me refiero a la visión de Aristóteles, presenta la filosofía como una búsqueda cooperativa de la verdad. Como si cada filósofo hubiese tenido en cuenta las limitaciones de las hipótesis de sus antecesores y pretendiera hallar la respuesta adecuada del problema de las causas, y como si ese hecho pudiese servir de testimonio de que en efecto, por fin, habían sido determinados con exactitud el número y la naturaleza de las causas. Por lo mismo, resulta aleccionador que pese a su confianza en los descubrimientos que creía haber hecho con el concurso de sus antecesores, Aristóteles no deje de señalar en el libro siguiente lo siguiente, valga la redundancia. Aún es necesario para mejor juzgar el haber escuchado como partes litigantes los argumentos más discutidos. Yo prefiero, ¿sí? Acudir al término discutidos porque la discusión no es una mera oposición, ¿sí? O un mero contraste, que puede ser superficial, ¿sí? En la discusión sí hay un análisis riguroso de los pro y los contra de cada una de las hipótesis y propuestas de los filósofos que han antecedido a Aristóteles y de las propias, y el texto de Aristóteles es aporético, está abierto a nuestras lecturas, a nuestras interpretaciones, a nuestras discusiones y análisis, ¿sí? Y en esta idea de que la discusión posibilita la adquisición del conocimiento, ¿sí? Entonces, por todo ello, pienso que es muy valiosa la aproximación aristotélica al pensamiento filosófico anterior y su revisión, su examen, su análisis de los pro y los contra de cada una de las teorías. Su distinción entre mito y filosofía. El respeto con el que trata las tesis que han propuesto quienes le han antecedido, o
sus propios contemporáneos, ¿sí? Porque él no discute a las personas, sino a las ideas, a las razones, a los argumentos. Y esto, pues, constituye una gran aportación a mi juicio, ¿sí? Porque aunque no aceptemos su teoría de los 4 principios, aunque nos distanciemos de su concepción teleológica de la realidad, aunque no compartamos su idea del primer motor que mueve sin moverse, ¿sí? Como el bien que atrae. O sea, yo que soy chocolatera, pues si veo un chocolate enfrente, pues se me antoja, ¿sí? Entonces, acudo al chocolate, ¿sí? Y me lo llevo a la boca, ¿sí? Entonces, de esa manera, el bien, el sumo bien, el motor inmóvil, ¿sí? Atrae, ordena todo el conjunto que constituye el universo, ¿sí? Yo los invito de manera entusiasta a que lean el texto de Bertrand Russell, ¿Por qué no soy cristiano? Es un texto magnífico, un ensayo que está publicado en la antología de Bertrand Russell, editada por Fernanda Navarro, una colega y amiga muy brillante, y que ese texto reúne un conjunto de ensayos espléndidos de Bertrand Russell, pero además va precedido por una introducción del filósofo Luis Villoro sobre qué es la filosofía. Y los invito calurosamente a que lean, además de Bertrand Russell, la introducción de Luis Villoro, que hasta el momento pues sigue siendo el principal filósofo mexicano, ¿sí? Fue un gran catedrático, un pensador con una formación filosófica muy amplia, ¿sí? Fue el fundador del Departamento de Filosofía de la UAM Iztapalapa, porque la unidad de Iztapalapa fue la primera unidad de la Universidad Autónoma Metropolitana, que empezó a funcionar desde 1974, y él se formó en sus años juveniles con el profesor, el gran catedrático José Gaos, que recordemos ya había sido rector de la Universidad Complutense de Madrid, pero que debido a la guerra civil y al franquismo, llegó a nuestro país refugiado, junto con otros muchos españoles, y que Luis Villoro formó parte de un grupo, el Hiperión, ¿sí? Al que pertenecieron Uranga, Ricardo Guerra,
Villoro y otros jóvenes muy brillantes, filósofos jóvenes, y después sus intereses también históricos son muy importantes, sus intereses antropológicos, su inquietud por la injusticia, ¿sí? Su participación como observador y consultor del movimiento zapatista que se dio a partir de 1994 con la toma del Palacio Municipal de San Cristóbal de las Casas, que ahora es museo, ¿sí? Y bueno, él siguió siendo productivo como miembro del Colegio Nacional. Yo lo escuché en una conferencia sobre qué es la revolución, pero además su último libro, se los recomiendo mucho, Las tareas por cumplir. ¿Sí? Entonces, de hecho, mis colegas y amigos, por iniciativa de el doctor José de Teresa, participamos en un homenaje y le rendimos un homenaje póstumo a don Luis Villoro, y de ahí resultó un libro coordinado por los doctores Gustavo Leiva y Jorge Rendón. ¿Sí? Entonces yo los invito a leer a Russell, un gran filósofo analítico, en esa antología editada por Fernanda Navarro, empieza con un texto muy valioso sobre a qué le temen. ¿Sí? Y entonces es una defensa de la filosofía, del filosofar. ¿Sí? Y este texto de ¿por qué no soy cristiano? Pues con el que replica a quienes lo acusaron de enseñar inmoralidades, ¿sí? Cuando acudió a la Universidad de Nueva York, ¿sí? A dictar unas conferencias, y entonces lo acusaron de estar enseñando inmoralidades y tenía que pagar una multa o pasar unas horas en prisión. Y él prefirió pasar unas horas en prisión. ¿Sí? Y después, a raíz de ¿por qué no soy cristiano?, polemizó con Frederick Copleston, el gran historiador de la filosofía, que ustedes yo espero que conozcan, muy erudito, muy documentado, jesuita. Entonces sostuvieron una polémica por radio respecto a esa cuestión, ¿sí? Entonces también se publicó en forma de libro esa polémica, que es muy interesante, ¿sí? Les recomiendo muchísimo La historia del pensamiento occidental de Russell, ¿sí? Porque ahí vemos un gran pensador, un gran filósofo, muy bien documentado, pero que sostiene una interlocución con todos los filósofos de los cuales se ocupa desde la antigüedad hasta su momento, ¿sí?
Y entonces ahí vemos una inteligencia brillante, clara, muy exigente, ¿sí? Muy rigurosa, ¿sí? Sopesando las nociones y las propuestas de los filósofos, ¿sí? Entonces les recomiendo mucho su historia del pensamiento occidental, ¿sí? Pero en la antología del siglo XXI, ustedes van a encontrar un texto extraordinario de Russell, porque Russell se ganó el Premio Nobel de la Paz muy merecidamente, ¿sí? Y entonces él creó una fundación para la paz y él participó en el juicio de Nuremberg, que me parece una labor, un ejercicio de ejemplar de lo que debe ser un juicio sobre crímenes de lesa humanidad, ¿sí? Contra los criminales nazis, ¿sí? Pero en su texto su ensayo sobre los crímenes cometidos por el ejército estadounidense en Vietnam, es un documento histórico, ético y político monumental, ¿sí? Russell fue liberal, fue pacifista, se negó a combatir, no por cobardía, sino como una forma de desobediencia civil. Estuvo en prisión, ¿sí? Debido a sus convicciones pacifistas absolutamente congruentes, consecuentes, y se autodefinió no como un ateo, sino como un agnóstico. Es decir, alguien dice que es un racionalista consecuente, dice Russell, no puede afirmar ni negar que Dios exista. Yo me declaro agnóstico, es decir, no sé. A, sin, el prefijo a, sin gnosis, conocimiento, sin conocimiento de si Dios existe o no existe. Son igualmente dogmáticos el que afirma rotundamente que Dios existe como el que niega rotundamente que Dios exista. ¿Sí? Yo también me declaro agnóstica, ¿sí? Aunque considero que mi contacto temprano con lo sagrado, a partir de mi formación religiosa en el seno familiar, me dio una dimensión de sentido que no es posible tener, me parece, por otra vía. Y entonces ese contacto con lo sagrado es maravilloso, ¿sí? Entonces, cuando yo he conocido personas genuinamente religiosas, como mi padre,
¿sí? Como el hermano marista Gerard Mignot, como la madre Tomasa Pérez, ¿sí? Genuinamente religiosos a los que recordaré siempre con afecto, admiración y gratitud. ¿Sí? También el padre Concha, Miguel Concha Maló, ¿sí? Defensor de los derechos humanos. Fraile dominico, ¿sí? Entonces, ante ellos me inclino, ¿sí? Pero la fe genuina requiere algo muy especial, ¿sí? Que ya decía Pascal, una especie de apuesta, ¿sí? Y ahí sí yo ya no alcanzo a seguir. Pero cuando la fe es genuina y va acompañada de una forma de vida, ¿sí? Mis respetos, ¿sí? Entonces, ahora tengo que ver la hora porque como me apasiono con el tema, ya nos pasamos de las 2 de la tarde, ¿sí? Entonces debemos despedirnos. La próxima sesión continuaremos. Yo espero que ustedes hayan encontrado los textos, ¿sí? Si hay alguna dificultad respecto a la lectura, con toda confianza escríbanme a través del correo electrónico y buscamos la manera de solucionar el problema, ¿sí? Entonces, continuaremos en la próxima sesión, ¿sí? Que tengan una buena semana y un buen fin de semana, ¿sí? Y que no sea tan, que no sea tan dura el distanciamiento, ¿sí? Porque ustedes son jóvenes, ¿sí? Entonces, mientras más joven se es, más necesidad tenemos de interacción y de contacto humano, ¿verdad? Un abrazo a todos, ¿eh? Seguimos en contacto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.